Ya está también Raúl Silverstein, secretario general de Segera, para medir también el impacto que en la economía va a tener, porque hay una queja esta noche de CAME que nuclea a los negocios minoristas respecto a la pérdida que van a tener mañana el comercio por este paro general. Lo vamos a hablar enseguida con el secretario general de Segera. Pero durante el fin de semana realmente ha vuelto a ser explosivo la mala relación que la doctora Arroyo Salgado mantiene con la fiscal Fein. Y ha vuelto a embarrar la cancha y en realidad ha vuelto a impedir que hoy se tenía que concretar la Junta Médica, Maura. Exactamente, y vos sabés que ya viene en una sucesión de impedimentos a la investigación, al proceso investigativo que encabeza la doctora Fein. Recordemos, y también lo vamos a puntualizar, la doctora Arroyo Salgado ya objetó al perito que había sido designado para analizar las imágenes de video con las que se efectuaron los recorridos, la autopsia misma. Esto ocurrió la semana pasada con el doctor Enrique Prueger, que presentó sus credenciales como correspondían y sin embargo la doctora Arroyo Salgado ratificó su objeción. Ya lo hizo también con la continuación de las pericias sobre los elementos tecnológicos que estaban en poder del doctor Nisman, como sus celulares, sus tablets. Y ahora lo hizo sobre la Junta Médica. El argumento que esgrimió fue que fue convocada por la doctora Fein. ¿Y bueno, quién la va a convocar? Claro, que debió haber sido convocada por la doctora Palmaguín. ¿Pero quién la va a convocar si la que lleva la instrucción es la fiscal? Pongámonos de acuerdo. O asume Palmaggini la conducción de la investigación o es Fein. Lo curioso del caso es que la doctora Fein hizo lugar a ese requerimiento que hizo la doctora Arroyo Salgado y suspendió la Junta Médica, que iba a ser determinante, Gustavo. En realidad me parece que Arroyo Salgado impide la pericia de los teléfonos celulares y de las computadoras, impide la realización de la Junta Médica, quiere recusar a la fiscal Fein. Uno se pregunta qué busca Arroyo Salgado. Bueno, lo dijimos desde el primer momento, Gustavo. La doctora Arroyo Salgado tiene la intención clara de que esta causa salga del fuero de la justicia ordinaria y pase al fuero de la justicia federal, en un fuero en donde seguramente ella siente mayores comodidades para poder manejarse, ¿no? Doctor Lavaqué está también esta noche, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo anda? ¿Qué Bien. busca Arroyo Salgado, cree usted? Es difícil analizar esto sin pensar mal de la doctora Arroyo Salgado, francamente. Y porque la conducta no es lo esperable. Ella es abogada, experta, es jueza federal, nada menos, juez federal, perdón. No se esperaba una conducta así. El abogado está acostumbrado, y el juez con más razón, a aceptar los hechos como vienen. Los hechos no se discuten. Y yo creo que la doctora Fein, al margen que pueda haberse equivocado, apresurado en algún momento, está actuando con total buena fe y está actuando dentro de los cánones que tiene que seguir, de los protocolos que tiene que seguir un juez federal o una fiscal federal. Y yo creo que está, por un lado, medio como embarrando la cancha la doctora Arroyo Salgado, y yo no tengo ningún derecho a juzgar sus intenciones, pero me parece que oculta algo. ¿Qué puede ocultar? Bueno, podría estar ocultando algún hecho que lo haga quedar muy mal a Nisman. Pero por un lado también ella revela la cuenta secreta que estaba por parte de Lagomarsino, Nisman, la madre de Nisman y la hermana, la cuenta secreta de Merrill Lynch, la revela Arroyo Salgado. Sí, así es, efectivamente. Lo que da la impresión, Gustavo, esto lo hablaba con uno de los investigadores, es que hay una intencionalidad clara de la doctora Arroyo Salgado de encontrar un móvil por el cual Alberto Nisman puede haber sido víctima de un homicidio. Esta fue la hipótesis que ella está planteada en el asesinato. Claro, pero necesita encontrar un móvil, necesita buscar la forma de situar a una persona. Todo indicaría que apunta a Diego Lagomarsino. Ahora, ¿y qué oculta para usted que dijo oculta algo? Podría ser algo indecoroso o desdoroso para su expareja, para el doctor Nisman. Más que lo que ya más todavía. Digo, pues ya bueno, Nisman que lo retenían la parte del sueldo, que las amigas, digo, sí, podría ser más. Podría ser más. Lo que pasa es que se ha creado una aureola de que del muerto no se habla mal. Y entonces la historia no debería existir nunca, porque la historia habla siempre de los muertos, no de los vivos. El doctor Nisman ha sido una persona pública que ha comprometido al país en temas de enorme interés público nacional, y por lo tanto su vida tiene que ser analizada
porque evidentemente esconde algunos secretos que demuestran o aclaran muchos de los problemas que ha sufrido la Argentina con el tema AMIA. Ahora, esto es de público interés. Claro, ahora volvemos sobre este tema que usted viene siguiendo. Está Sergio Rulicki, que es un especialista. Varias veces ha venido acá el perito psiquiátrico, el doctor De Rosa, Enrique De Rosa. Se ha hablado mucho, incluso durante el fin de semana, distintos medios han hecho lo que todavía no ha hecho la justicia también, una pericia psicológica que se está pidiendo, la autopsia psicológica o psiquiátrica sobre Nisman. El licenciado Sergio Rulicki, cuente un poquito lo que hace y que se hace en otras partes del mundo, porque a usted lo han convocado de otros lugares también del mundo, de otros países, ¿no? Bueno, yo soy licenciado en antropología y soy doctor en comunicación social. Mi doctorado ha consistido en una investigación, una tesis sobre una ciencia bastante nueva, de hace aproximadamente 50 años, que tiene esta ciencia, que es la comunicación no verbal. Ahora con el caso Lola, hace poco, Chomnales, pobre criatura, apareció mucha gente hablando en la televisión sobre este tema de los gestos. Lamentablemente... Algunos que no eran expertos precisamente. Que no son científicos. Claro. Podrán haber leído e incluso acertar en algunas interpretaciones. Pero otra cosa es hacer ciencia basada en las investigaciones de la comunicación no verbal, basada en experimentos de laboratorio y en la experiencia de los principales investigadores del FBI, de la CIA y de la policía norteamericana, que son los mayores expertos en este campo. Que la usan. Y además la utilizan, por supuesto, en sus actividades investigativas, sobre todo en los interrogatorios a sospechosos. ¿Qué tenemos acá entonces? Por un lado, tenemos que plantear, para poder aplicar la comunicación no verbal y analizar los gestos, que a eso vamos a ir inmediatamente, pero primero tenemos que plantear el marco científico. ¿Cuál es el marco científico? Tener un mapa de todo lo que ha ocurrido. Les doy un ejemplo. Realmente un mapa detallado de todo lo que ha ocurrido. Cada vez que yo escucho descripciones del caso Nisman, y específicamente hablar de Lagomarsino, escucho que quienes relatan los acontecimientos dejan afuera una parte de la información que resulta fundamental. Por ejemplo, si la doctora Arroyo Salgado ha querido de alguna manera ubicar a Lagomarsino en el horario en el que pudo haber muerto el doctor Nisman, en el edificio Le Parc, se olvida que en la primera declaración de Lagomarsino, en la conferencia de prensa que da junto a su abogado Rusconi, donde no contesta preguntas, es cierto, pero fue apenas 6 días después de la muerte de Nisman, él declara que baja por el ascensor y que lo ven 5 personas. ¿Dónde están esas 5 personas? Esta conferencia que estamos viendo. En esa conferencia que estamos hablando, ahí Lagomarsino dice que en el momento en que él se despide de Nisman... A ver, licenciado, justamente eso que usted está apuntando en este momento, lo hemos venido diciendo, ¿cuánto hace, Mauro? ¿Por qué la justicia no convoca a esos 5 o 6 que podrían despejar si lo vieron a Nisman con vida o no ahí cuando lo despide a Lagomarsino? Ese es un elemento. ¿Qué pasa con el departamento de al lado? ¿Qué pasa con las informaciones que se tienen en el exterior sobre esto? Si uno va a los sitios del exterior, uno ve que todo apunta a Irán. Con complicidad argentina, por supuesto, pero todo apunta a que Nisman tenía una condena de muerte de, digamos, el sector pseudo religioso, en fin, todos sabemos lo que es, fundamentalista, etcétera, etcétera. Ahora, ese es en el contexto. Ahora veamos los gestos. Veamos los gestos. Ahí está el primer Lagomarsino, el que aparece en cámara, la primera conferencia de prensa. En esa primera conferencia, lo más notorio, como podemos observar ahora, exactamente ahora, es que las cejas están en posición de angustia. Yo les propongo a ustedes que traten de ubicar las cejas en esa posición que vamos a ver como una de las más comunes a lo largo de toda la conferencia que dio. ¿A propósito? Hacelo, poné el ángulo interno de tus cejas elevados. No, elevá el ángulo interno y bajá el externo y ondulá las cejas. No se puede. No. Es muy difícil de producir. ¿Es esto?
Claro, vos tendrías que producir esto, o sea, la elevación del ángulo interno y la caída del externo, más un ondulamiento de las cejas. Como cara de santo se le dice. No es cara de santo, eso es angustia, es fusión de temor y de tristeza. En la tristeza, el rostro, por un programa genético de desencadenamiento y movimiento muscular ante determinados eventos específicos que han tenido influencia en nuestra supervivencia como especie, como por ejemplo la tristeza, que tiene que ver con que si veo a otra persona que está triste, tengo que ayudarla. Tengo que hacer algo por ella. Eso es lo que la evolución nos ha preparado para hacer. No se puede fingir tan fácilmente. Por eso... Y entonces, que finge, es entonces, actor. ¿qué pasa ahí? Volvemos al paño, por favor, que estamos hablando de la imagen de Lagomarsino, por favor, mostrémosla. Entonces, ahí hay temor, eso es temor. Eso es temor, las cejas están más rectas. Cuando las cejas se ponen rectas... Abre los ojos y mueve mucho los ojos ahí. Sí, medio desorbitados, la verdad que... Eso es temor. Eso te diría que es pánico, lo cual es bastante lógico. Pero no es lógico eso. A ver, lo están acusando prácticamente de que fue el asesino de la persona con la que él trabajaba. Es lógico que el tipo esté asustado. Es lógico, es lógico. Hay tres emociones delatoras. Por eso digo que una cosa es opinar en función de haber leído algunos libros y otra cosa es conocer cómo se aplica esta ciencia. ¿Y qué no te cierra acá en este caso? Acá en este caso, sí. En esta primera conferencia, porque, a ver, vamos a ver para lo cual lo hemos convocado. En esta primera conferencia, para usted, ¿mintió o dijo la verdad? En la primera conferencia, en la primera aparición. ¿Qué es lo que sabemos científicamente acerca de los seres humanos? Es que nunca decimos toda la verdad, ni siquiera cuando lo intentamos. ¿Y ahí él lo demuestra? Sí, se mezclan muchas cosas. Es muy difícil atenerse exclusivamente a la verdad porque juegan muchos factores. Sería un poco largo de explicar, tendremos que dedicarle más tiempo. Pero para ir al grano, ¿qué es lo importante de la conferencia? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante del caso? Si Lagomarsino tuvo algún involucramiento voluntario con la muerte de Nisman. Si mintió en otros sectores, en otros lugares de la conferencia, que no tienen que ver con eso, no me importa. Claro, no me importa que no haya hablado de la cuenta. Quiero saber si él tiene alguna participación voluntaria en la muerte del fiscal. Y en todo lo que tiene que ver con eso, lo que puedo decir es que no hay signos de mentira, lo cual no equivale a decir que no haya mentido. La ciencia es así. Bueno, a ver, recordemos, vamos a situar. En la primera conferencia de prensa, él cuenta cómo le lleva el arma. Sí. Ahí él cuenta esa, ¿no? Sí. Ahí escondió en todo caso lo de la cuenta, un montón de cosas que después fue dosificando. Pero ahí él contaba lo del arma, ¿no? Sí. ¿Cómo llevó el arma? Sí, fíjense ustedes lo siguiente. En el único lugar donde yo tengo más dudas en el relato es cuando él dice que Nisman le pidió el arma porque estaba preocupado por las hijas. A mí me llama la atención que es el lugar de mayor intensidad emocional a todo lo largo de los 13 minutos que duró esa conferencia. En ningún otro lugar de la conferencia alcanza el pico emocional que tiene cuando habla de las hijas de Nisman, cuando Lagomarsino habla de que el fiscal le pidió por las hijas. Pero no hay señal de mentira cuando dice, es por si un loquito viene con un palo y me amenaza y me dice traidor HDP. Esto puede haber sido perfectamente factible que existiese, digamos. A lo que voy es a lo siguiente. Pero quizás la hipótesis... Ahí entonces vamos a... porque está muy interesante el análisis suyo. En eso que él dice, que Nisman le pide el arma para defender a las hijas, ¿eso a usted no le cree? Ahí tengo mis dudas y vuelvo a decir, esto científicamente se procede así. Sí. En Estados Unidos la policía más o menos tarda 2 horas por cada minuto de video. O sea, 13 minutos requeriría por lo menos 26 horas de análisis de un equipo de alrededor de 4 o 5 personas. Cada una aportando sus puntos de vista. El otro día analicé por 5ª o 6ª vez este video, junto con un ayudante de cátedra que yo tengo, y
él, por su experiencia personal, vio gestos que yo no había visto. Yo he sido independiente laboralmente toda mi vida. Él trabaja en relación de dependencia. Él vio gestos que tienen que ver con la relación jefe-subordinado, que para mí no existen. Yo no los veo perceptivamente, no estoy atento a captar eso, porque no forma parte de mi experiencia. Pero deténgase ahí. Es muy importante lo que usted acaba de decir, porque en las notas que él da a la prensa escrita, le preguntan esto, y él que dice, era mi jefe, sí, y tenía sobre mí como, digamos, era duro, en algunos momentos sí, no sé si lo puteó, pero dijo que había actuado realmente con dureza. Sí. Es decir, que él había actuado con dureza. Entonces lo que usted está diciendo se condice con lo que el propio Lagomarsino ha dicho, que era que él no se le podía negar a su jefe. Anoche le preguntaron, incluso en la nota que dio por televisión y que lamentablemente no podemos poner por un problema entre canales, pero anoche le pregunta el colega Majul, ¿por qué le prestaste el arma si sabés que estabas con un problema legal? Y él dice, era mi jefe, era el que me pagaba 40.000 pesos, no le podía decir que no. Claro. Entonces, ¿ahí qué hay? Ahí hay coherencia entre el discurso y la situación general, que se sabe qué es, lo que se puede plantear como el contexto que uno conoce e incluso los gestos. Pero hay algo muy puntual y muy especial en Lagomarsino que creo yo es lo que provoca dudas en mucha gente. Yo no discuto que él pueda provocar en mucha gente una interpretación de decir, pero ¿estará diciendo la verdad? No la dice. Estas caras son muy extrañas. Porque son muy, la verdad son muy fuera de lo común. Pero anoche incluso sobregesticula. Yo lo que noto al verlo es que sobregesticula. Pero en esta no tanto. No tanto. Anoche, usted lo vio y examinó lo de anoche. Anoche a mí me llamó particularmente la atención lo que vos decías, Alejandro. Anoche era, primero, se puso anteojo anoche. No sé si eso es similar. Acá, la primera vez que apareció cara descubierta. Sí. Anoche tenía anteojos. Y la cantidad de gestos que hacía anoche con los ojos, cómo movía los ojos, con las cejas. Y no fueron pocas las cosas que admitió en esta conferencia de prensa inicial. En esta conferencia de prensa inicial no habló del sobresueldo que ganaba y que le entregaba a Nisman. No habló de la cuenta en Estados Unidos. No habló del Moro. No habló del que lo hace entrar en el mundo a Nisman, que es un espía. Alejandro, no nos olvidemos de algo que me parece que es esencial, que no se puede soslayar en la comparación. Lo primero fue una conferencia de prensa, había 20 periodistas con micrófonos, grabadores. Pero él no aceptó preguntas. Lo segundo fue una entrevista pautada que se grabó. Sí. Está bien, pero ¿qué vio de la segunda usted? Distingamos esos contextos. Sergio, ¿qué vio de la segunda usted? Bien. ¿Me permitirías terminar de redondear la primera? Perdón. Ese contexto es muy importante porque fue apenas 6 días después. Por lo tanto, el tiempo de preparación que pudo tener y la evolución que iba a tener el caso no la podía prever. Por lo tanto, las emociones de temor y de angustia son perfectamente coherentes con la situación. Ahora, el temor y la angustia puede ser culpa. Ahora, ¿cómo se procede científicamente? Se procede haciendo hipótesis. Vuelvo a citar el caso Lola, permítanme un minuto más. Vuelvo a citar el caso Lola. Cuando todo el mundo apuntó contra el conejo, porque todos los gestos del conejo lo daban culpable, no era que estaban mal interpretados los gestos, es que no se estaba procediendo científicamente. La persona estaba angustiada y autoinculpándose porque tuvo algo que ver, porque conoce algo que no ha dicho respecto del verdadero culpable, porque tiene miedo de que dada esa situación no va a haber turismo en balizas y él no va a tener trabajo y vive de changas, porque está angustiado por su vida, porque su vida es un desastre. ¿Por qué actúa como actúa? Uno primero tiene que plantear la mayor cantidad de hipótesis posibles y luego ver qué hechos duros apoyan o refutan alguna de esas hipótesis. Varias cuestiones. Una acerca del jefe. ¿Dónde encuentro yo un indicio que la relación era bien jefe-subordinado? Cuando Lagomarsino cuenta en esa primera conferencia que Nisman lo hacía subir por el ascensor de servicio, lo ninguneaba, lo trataba como un che pibe un poco, tiene un gesto que es característico del rechazo, una fuerte aspiración, puede ser también una expiración. Nosotros tratamos de liberar el canal nasal, aunque nada lo obstruya, cuando sentimos que algo nos obstruye, nos molesta, cuando sentimos un obstáculo.
es en el único lugar donde tiene un gesto por el estilo. Cuando cuenta todo lo demás, no hay fluctuaciones en la voz, no usa manipuladores, no se toca la cara. ¿Y qué significa ese gesto? El relato... El que usted le molestaba el ninguneo de Nisman. Claro, o sea, la relación era bien jefe subordinado, clarísima. Y en ese único gesto cuando él habla hace Cuando relata que Nisman lo hacía subir por la entrada de servicio, él tiene un gesto inconsciente de rechazo, que es una fuerte expiración, como si algo hubiera estado obstruyendo su nariz. Ese es un gesto que aparece en contextos donde significa esto, y es un adaptador. Cuando digo adaptador, es una categoría de actos no verbales que es muy difícil pensar que lo usara a propósito para significar algo, pero hay más. En todo lo demás que él relata, que va a la casa, que agarra el arma, que vuelve a Le Parc, que entra por una puerta, que ve a Benítez, etcétera, etcétera, todo eso no produce ningún indicio de mentira. No cambia su tono de voz, no produce ningún aflautamiento, en ningún momento su tono cambia, su volumen, su modulación. Eso es muy indicativo de que está relatando lo que sucedió. Perdón, como un indicio, estoy diciendo. Ahí no miente entonces, en ese relato que él hace. Para mí no con los materiales que tenemos, porque no hay posibilidad de repreguntar. Lo vio, ¿lo vio cuántas veces ya? 5, 6 o 7 veces. Sergio, a mí me interesa, usted decía el gesto ese de las cejas... en posición de angustia. En posición de angustia. Esas, a ver, no tengo claro en qué momento usted dice que lo hace. En la mayor parte del tiempo. Es lo que se llama el baseline behavior. Perdón por decirlo esto en inglés. Ahora lo traduzco, es el comportamiento estándar. Y ahora vamos a la segunda conferencia, a la nota grabada. A la entrevista de anoche. A la entrevista de anoche. Las cejas arqueadas, perdón, para el que no lo vio antes, las cejas arqueadas con la parte del medio hacia arriba. No es arqueado, es el extremo interno de las cejas elevado y el externo caído. Ah, bueno, eso es tristeza. En el temor, en cambio, las cejas se elevan rectas y se abre más los párpados, se ve la esclera, el blanco del ojo. Bien. Cuando tenés ambas emociones, tristeza y temor, la fusión de los movimientos que intentan elevar el extremo interno y elevarlas en forma recta produce ondulación. Eso es lo que no se puede hacer involuntariamente. Es muy difícil, tenés que ser George Clooney, tenés que ser un actor. Bueno, pero eso, no lo descartamos, quizás lo sea, pero quiero decir, caramba. Vamos a lo de ayer, Sergio, que me parece que es interesante ver el tiempo de preparación, porque ayer daba toda la impresión que había un guión. Bien, hasta gestual. Es probable que un poco en el primero también había un guión, y creo yo que ese guión estaba donde él habla de las hijas de Nisman, porque eso era un tema en ese momento, eso era un tema caliente. Quizás le dijeron, tiralo de las hijas porque eso va a pegar, que es en el único lugar donde él no mantiene la prestancia, donde él emite indicios de los que uno puede dudar, mientras que en todo lo demás no. Comportamiento base. Me llamó mucho la atención incluso la entrevista en la CBS. Donde ¿Por qué la entrevista que hay? En 60 minutos. Sí. Ahí le preguntan si él era espía. Sí. Y a mí me llama mucho la atención que después de decir no, produce una sonrisa unilateral. Un tipo de expresión de las que produjo mucho en la entrevista de ayer. Una sonrisa unilateral, en este caso microgestual, apenas notoria. Tenés que aprender a distinguir gestos que ocurren a una velocidad... ¿Qué significa esa? A medio segundo o a menos de medio segundo. ¿Y qué significa esa sonrisa? Significa soberbia, significa narcisismo, me la creo. Ahora, ¿cómo se interpreta esto científicamente? Significa que él dice que no haga la pregunta de qué es espía y luego se sonríe porque está mintiendo, porque siente placer en el engaño, o se sonríe porque aunque no sea espía, le gusta que los demás puedan considerarlo así, lo enorgullece, lo hace sentir mejor. Sin embargo, cuando habla de Benítez y dice, para mí son todos Benítez, esa es una estructura de discurso equivalente a para mí todos los negros son iguales. Es una frase racista. Por lo tanto, lo que yo interpreto es que Lagomarsino tiene rechazo por ese tipo de tareas. Por eso cuando dijeron que él era el de las fotos en Cromañón, dije, no puede ser. Si dice para mí son todos Benítez, me resultaría muy raro que él esté involucrado con eso. La de ayer, en la
entrevista que le hace Majul ayer, tiene muchas sonrisas de costado. O sea, se siente muy seguro, a diferencia de cómo se sentía ahí. O sea, cuanto mayor tiempo pasa, más tranquilo se siente, finalmente. Lo cual es incongruente con la culpabilidad. Cuanto más tiempo pasa y un culpable se va sintiendo más rodeado, más amenazado, como es el caso de las pericias de Arroyo Salgado, él debería mostrarse todavía mucho más intranquilo. Y lo más importante de todo, que puede llevar a confusión, hay un gesto que en la literatura de la comunicación no verbal, esto es lo último de lo último, es un libro que me prestó un detective de Interpol que hizo el curso con uno de estos autores, que es uno a quien yo sigo, es lo último de lo último. Uno de los gestos que más es interpretado en relación de la mentira es que si te hacen una pregunta, me haces una pregunta y yo te respondo y al tiempo que te respondo cierro fuerte los ojos, es indicio de mentira. Lagomarsino lo hace. Y yo digo, ¿pero cómo lo hace cuando le preguntan, ¿usted es inocente? Y él dice, soy inocente. Digo, la pucha, ¿qué significa esto? Todo se me cae en cuanto a lo que vi antes. Sin embargo, ocurre lo siguiente y con esto termino. Cuando le preguntan si conoce a la doctora Arroyo Salgado, también hace lo mismo, y sí la conoce. Quiere decir que es idiosincrásico en él, es parte de su comportamiento estándar, de su comportamiento habitual, el contestar. Cuando contesta enfáticamente, él cierra los ojos. En otro puede ser señal de mentira, no en él. Está bien, en grande rasgo entonces le cree, dice la verdad. Vuelvo a decir, científicamente no hay nada desde el punto de vista de un análisis científico con el material con el que contamos y sin un contexto de interrogatorio policial como correspondería, que me haga pensar que él, en lo importante que es la participación voluntaria en el asesinato de Nisman, tenga alguna participación. Gracias, licenciado, Doctor, muy completo, gracias. La verdad que muy completo. Y vamos a seguir analizando otros aspectos, así que lo vamos a convocar nuevamente. Doctor Lavaqué, qué clase, ¿no? Sí, usted sabe que lo he escuchado con mucha atención, pero yo estoy acostumbrado a los diplomáticos. Nunca te dicen sí o no. Quizá, tal vez. Me parece que los peritos igual. Para decirte un sí, tarda. Bueno, lo explicó. No, lo explicó. Se cuidan, ¿eh? No, se pero cuidan. Hacen bien. En 30 hacen bien. segundos, ¿usted cree que puede avanzar esta causa o que estos impedimentos de Arroyo Salgado la van a estancar? Yo creo que tiene que avanzar, porque mucho más importante que todo esto que hemos conversado hoy, que es importante, pero mucho más importante es que esto avance porque, insisto en lo que vengo diciendo desde el primer día que usted me hizo el reportaje, estando yo todavía llegando. Exacto. Esto forma parte, el esquema AMIA, la denuncia de Nisman, su muerte y todo el cortejo, incluso el cuento ahora de 3 venezolanos que fue Irán, todo esto forma parte de un gran operativo político de inteligencia que está armado desde la misma explosión de la AMIA para desestabilizar a la Argentina. A esto hay que prestarle atención porque no es casualidad. Sobre llovido mojado, Inglaterra, después de todo esto en el cual participa seguramente Inglaterra, acaba de aumentar su dotación militar en Malvinas. Vayan uniendo, porque todo esto tiene una conexión de objetivo estratégico que quieren lograr con nosotros. Inicialmente con la AMIA, frenarnos. Gracias, doctor, como siempre. Gracias. Ustedes. Lo vamos a seguir convocando también. Gracias.